Ya lo invité. En Cristo, creo que sí. Claro que sí. ¿Qué tal, Listo. Carlos? Buenas noches. Muy bien, hermano, bendiciones. Dios les bendiga a todos tus espectadores que están allá. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Dios les bendiga. Listo, hermano. Excelente. Bueno, como les decía, los hermanos, pues si he tenido buenas charlas con los católicos, no voy a tener una buena charla con un hermano en Cristo, por supuesto que sí. Así que pues este diálogo se va a manejar con el mayor respeto posible. Vamos a centrarnos en dar nuestro punto de vista. Yo voy a postular por qué creemos que la salvación se pierde y el hermano Carlos también va a postular su punto, por qué creen ellos que la salvación es segura. Eso es todo. Tenemos una serie de 3 preguntas y pues ya primeramente Dios se va a poner bueno. Bueno, comienzo yo, vaya, porque fui yo el que lo invité, ¿no? Sí, nada más un minuto para presentarme para los que no me conocen. Soy Carlos Darwin, cristiano pentecostal evangélico. Sí, el tema se trata obviamente de la seguridad de la salvación. Yo voy a postular que la salvación no se pierde y el hermano Diego va a demostrar obviamente con las escrituras que sí se puede perder. Entonces, en base a ello, la estructura que quedamos son de 15 minutos de exposición, van a ser 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación y 3 preguntas y pues obviamente 2 minutos si quiere el hermano Diego para una despedida o conclusión. ¿De acuerdo? Estamos bien, de acuerdo. Perfecto. Listo. Entonces, en este caso, como usted me invitó a lo que es este debate, este diálogo, empiece usted, hermano. Perfecto. Muy bien, antes de comenzar, quiero siempre, por favor, recordarles que no estén faltando respeto en los comentarios. Nosotros acá no lo vamos a hacer. Al menos de mi parte no lo voy a hacer. Entonces, si yo no lo hago, ustedes tampoco deben de hacerlo. Así que, por favor, si es el ejemplo que yo les he dado, estar faltándole el respeto a las personas, entonces yo no tendría ningún valor de decirles que no le falten el respeto a nuestros invitados. Por favor, eh, si no estamos de acuerdo con lo que cree el hermano Carlos, bueno, con la Biblia, diga el hermano Carlos, usted está mal porque eso dice la escritura, pum, pum. Pero ya decirle cosas acá, adjetivos y todo, creo que no está correcto. Muy bien, entonces comenzamos. Voy a tomar el reloj, 15 minutos exactamente, y ahí le encargo su micrófono. Comienzo en 3, 2, 1. Soberano Señor, Padre amado, amado mío, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo, le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé entendimiento, para que pueda exponer su palabra y que pueda este diálogo ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nosotros creemos que sí hay una posibilidad de que un creyente pueda perder ese regalo precioso de la salvación y caer de la gracia? Quiero comenzar en Juan capítulo 15. No voy a dar muchos pasajes porque solo son 15 minutos para que quede bien claro por qué creemos que se puede perder la salvación. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces acá nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo sobre la importancia de permanecer en Él. Si hacemos lo contrario, escuche lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, echado fuera. Entonces, ¿qué entendemos por eso de echado fuera? Bueno, del reino de los cielos. ¿De dónde más?
echado fuera, dice, y se secará. La gran pregunta, ¿puede alguien entrar al reino de los cielos seco? No creo. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Cristo ya nos lo advirtió. El apóstol Pablo también. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos a su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Para los que todavía no les queda claro qué es apostatar, o sea, abandonar, alejarse de la fe. Preguntémonos, ¿puede alguien apostatar de una creencia si nunca estuvo en ella? Creo que no. Para yo ser un apóstata, primero debí creer en esa fe. Ejemplo, los que apostatan del budismo, se les toma como apóstatas. ¿Por qué? Porque un día creyeron en la filosofía del budismo. Aquellos que alguna vez practicaron el Islam, salieron del Islam, vinieron al Evangelio, bueno, también se conoce como apostasía porque creyeron, practicaron algún tiempo la fe del Islam. Lo mismo sucede en la fe del Señor Jesucristo. Si Pablo dice apostatarán de la fe, es porque estuvieron en la fe. Muy bien. Y luego, si vamos con el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, no voy a leer todos los 22 versículos, pero yo le invito en casa, mire, terminando este debate o este diálogo, vaya usted y lea todo el capítulo 2 de segunda de Pedro. Mire despacio, léalo, y usted va a notar que está hablando de personas que profesaron la fe en Cristo. Dice el capítulo 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Preguntémonos, ¿en qué momento se hicieron falsos? ¿De por sí ya eran falsos o se hicieron falsos? Y esto me hace recordar de Mateo capítulo 7, 21. Dice que vendrán falsos profetas. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no en tu nombre hicimos milagros? ¿No en tu nombre hicimos sanidades? ¿No en tu nombre profetizamos? Entonces les declararé, apartaos de mí, nunca os conocí. Pero algo importante que resaltar en ese pasaje, que estos personajes lo hicieron en el nombre de Jesús. No hay que confundir estos falsos profetas con los falsos profetas de Mateo 24, 24. Los de 24, 24 hicieron prodigios, pero no en el nombre de Jesús. Ojo, cuidado con eso, Estos que hicieron prodigios no echaron fuera demonios. Los falsos profetas de Mateo 24, 24, ellos no sanaron enfermos, no dieron profecía, no hicieron milagros en el nombre de Cristo. Para entender eso, tendría que usted ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Ahí vemos a estos personajes que hicieron prodigios, pero ¿en nombre de quién? En nombre de Satanás. Entonces, quiero explicar esto para no confundir a estos falsos profetas, porque cuando no tenemos claro esto, entonces hacemos toda una mezcla y metemos a todos en el mismo saco. Recuerde, los que le van a decir, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, lo hicieron en el nombre de Cristo. Le pregunto a usted, querido amigo, los de Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, todos esos prodigios y señales que hicieron, ¿lo hicieron en el nombre de Cristo? Lo mismo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que con el poder, ahí está clarísimo, con el poder de Satanás hicieron
prodigios para engañar a los que tenían que ser engañados. Entonces, en cambio, los de 7:21 lo hicieron en el nombre de Cristo. Por eso, ahorita voy a leer acá porque lo vamos a entender muy claro. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿En qué momento se van a convertir en falsos profetas y en falsos maestros? Cuando primero debieron de abrazar herejías, debieron de abrazar doctrinas falsas. Como primero la abrazaron, ahora comenzaron a enseñar también a otros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy bien, aquí ya tenemos la primera razón, el por qué se hicieron falsos profetas y falsos maestros. La primera razón es porque abrazaron herejías y por consiguiente comenzaron a enseñar herejías. La razón número 2, ¿por qué? Escuche, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Razón número 2, ¿por qué se hicieron falsos maestros y falsos profetas? Por la avaricia. Recuerde que dice Pablo en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría y ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Muy bien, para ir avanzando, vamos a ver que todo el contexto de estos falsos maestros y estos falsos profetas eran parte de la iglesia. Ahorita se lo voy a probar. Muy bien, vamos al versículo 19, aquí mismo en 2 de Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea que estas personas fueron iluminados, conocieron a Jesucristo. Aquí lo dice el texto, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, lo conocieron, anduvieron en el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Muy bien. Si estos falsos profetas y falsos maestros eran ya de por sí falsos, ¿por qué se les reprocharía algo si nunca conocieron la verdad? ¿Por qué se le reprocha a alguien si de todas maneras nunca estuvo en la verdad? Aquí el pasaje dice claramente que se volvieron atrás. Pero como el tiempo es apremiante, quiero ir rápidamente en Apocalipsis. Primero quiero ir a Éxodo. Escuche lo que dice Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le dice, mira, quítame de tu libro, aquí viene la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Quiénes fueron los que cometieron el pecado de idolatría? El pueblo, no fue Moisés. Y mire la respuesta divina. Éxodo 32:33.
Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Porque Dios no es injusto, no iba a raer el nombre de Moisés si no fue él el que cometió el pecado de idolatría, fue el pueblo. Dice Dios: el que peca contra mí, a ese voy a raer de mi libro. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ok, seguramente el argumento sería, bueno, pero dice ahí que está borrando. No, es una advertencia. Pero si Dios da una advertencia, es porque existe la posibilidad que puede ocurrir eso. Dios no advertirá algo que Él no vaya a hacer. Muy bien, Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pregunto, ¿podremos borrar algo que nunca se escribió? Porque quizás el argumento es, esos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida es porque nunca fueron salvos. Pregunto, ¿puede borrarse algo que nunca se escribió? La respuesta es no. Para borrar algo, primero debió ser escrito. Muy bien, cuando Pablo dice, tengan cuidado con la apostasía. Si un creyente, y quiero finalizar con esto, si un creyente que tiene la salvación y no existe la más mínima posibilidad de que la pierda, ¿por qué entonces Pablo previene de la apostasía? Entonces, si un creyente nunca no existe la más mínima posibilidad de que apostate su fe, entonces ¿por qué estamos atacando a los falsos maestros de ahora? ¿Por qué? Si aquel salvo nunca va a tener la más mínima posibilidad de apostatar, entonces ¿por qué debatimos con unicitarios? ¿Por qué debatimos con otras denominaciones que no creen el verdadero evangelio? ¿Por qué debatimos con ellos? Si de todas maneras el salvo jamás tiene la más mínima posibilidad de apostatar. Debatimos, desenmascaramos el engaño por lo mismo, para que no caigan en el error. Gracias. 15, no alcanza el tiempo. Muy bien, apago mi micrófono. Adelante. Te ayudo con el tiempo si quieres y para que cuando ya te tengo así, para que te concentres, ¿ok? Cuando comiences a hablar, toma tu tiempo. Y de hecho yo no lo estaba contando, hermano, pero ok, no, yo confío. Muy bien. A partir de 3, 2, 1, muy bien. Muy bien, estimados hermanos, mi exposición justamente se trata de que la salvación no se pierde, hay seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque voy a dar una serie de versículos en los cuales demuestra que hay una seguridad de salvación. Porque la salvación ha sido efectuada, ha sido hecha antes de los tiempos de los siglos. Ha sido hecha no en el cronos, no en el tiempo, sino en el kairos, en la eternidad. Y ha sido acentuada y se está obviamente viendo en nosotros en cuanto al tiempo, pero la salvación ya está hecha para los hijos de Dios, para sus escogidos, para lo que es su cuerpo, para su iglesia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante al 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando vemos esto, la glorificación está en el kairos, y se está dando un cumplimiento en el cronos en cuanto al tiempo. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Fácil. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí hay algo importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esa es la salvación y la seguridad de salvación que tenemos nosotros como hijos de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10 dice, quien nos salvó, importante enfatizar, cuando dice nos salvó está en un auristo, en un presente continuo, algo afectuado. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio. Es importante enfatizar el auristo presente y Él nos salvó, pero dice que desde antes de los tiempos de los siglos, pero se está siendo manifestada en cuanto el tiempo, en cuanto nosotros y en cuanto en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el pensamiento del apóstol Pablo, la seguridad de la salvación, que Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, mi estimado hermano Diego, tendrá que comprobar que Dios falla en confirmarnos y presentarnos irreprensibles hasta el fin de nuestros días, como dice el apóstol Pablo. Ahora, Judas capítulo 1 versículo 24 lo enfatiza, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria con gran alegría, que es nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia vemos una seguridad de salvación, porque la salvación descansa en Dios y no descansa en nuestras obras, en nuestra perseverancia, porque Dios es el que nos preserva para la honra y la gloria suya. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí es importante, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis que reprobados. Enfatiza obviamente esta pregunta, la fe superficial y la fe salvífica, porque cuando él pregunta y dice que vosotros mismos estáis en la fe, y probaos vosotros mismos, que no conocéis que vosotros mismos que están en Jesucristo, a menos que ustedes estén reprobados. ¿Y cómo nos damos cuenta de una fe que es superficial o salvífica? Gálatas capítulo 3 versículo 3 al 4 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas había padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El claro ejemplo de una fe superficial es contundente. Por eso dentro de la iglesia visible hay gente que es salva y que no es salva. Por eso el término de decir que perdió la salvación es incorrecto, porque no han sido salvos, porque no han sido regenerados. ¿Y cómo nos damos cuenta? En Romanos capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, enfatiza, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No nos confundamos, estimados hermanos, no es de él. Por más que se congregue en una iglesia, pero tenga una práctica del pecado, o que vaya y se congregue y apostate de la fe, estos no son creyentes genuinos, porque si ellos permanecieran en Cristo y tuvieran el Espíritu de Cristo, ellos perseveraran. Sin embargo, el texto nos dice que si alguno de nosotros andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, no somos de él. En 2
Juan capítulo 1, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, para la honra y la gloria suya de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gran gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego apostatan. Es sencillo, no tienen raíz, no han sido regenerados. Y esto lo comprueba ¿cómo? En Lucas capítulo 8, versículo 13. Los que sobre la piedra son los que habiendo oído y recibiendo la palabra con gozos, pero estos no tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Justamente estas personas son los que no tienen raíz. Ahora la pregunta sería para lo que viene siendo mi hermano Diego, ¿él tiene a salvos y a regenerados sin tener raíz? Claro que no. ¿Por qué? Porque la raíz justamente es cuando nosotros estamos viendo que son aquellos que perseveran y que tienen al Padre, que tienen al Hijo y que tienen y son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, está la palabra afistemi, que justamente está en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Estos que se apartan son los que no tienen raíz, son aquellos que no han sido regenerados, son aquellos que no son salvos, según obviamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque justamente se utilizan textos como, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí dirán, ya ven, aquí se pierde la salvación. Pero en el griego el verbo efistemi es justamente lo que se aplica y dice en el griego en Lucas capítulo 8 versículo 13 que no tienen raíces. Por eso oyen la palabra con gozo, pero no tienen raíz y después de un tiempo que viene el tiempo de la prueba se apartan. Porque no tienen la simiente de Cristo, no tienen la simiente de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 17-18 para la honra y la gloria de Dios dice, pero el Señor estuvo a mi lado, dice el apóstol Pedro, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora tiene que demostrar, mi estimado hermano Diego, que no te preserva como dice el apóstol Pablo. Es algo importantísimo. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros no somos los que nos agarramos de Dios, sino que Dios nos toma de la mano y por eso Él es el que nos sustenta con la diestra de su justicia, de su poder en Cristo Jesús. Cuando yo enfatizo que la salvación es por gracia, pero yo tengo que tener meritocracia, no es por gracia, sino por meritocracia. Yo no creo en la sola fe, sino creo en la fe más obras. Y la Biblia eso, por todo el pensamiento paulino del apóstol Juan, de la Judas, de Santiago, de todos, no lo permite las sagradas escrituras. Y justamente en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de vuestros ídolos os limpiaré. Os pondré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y ¿qué? Y los pongáis por obra. Así que no hay jactancia que yo obedezco a Dios, que yo
persevero. No, toda la obra lo hace Dios para su honra y para su gloria. Por eso el apóstol Pablo en la misma pensamiento que tiene el apóstol Pablo en Tito capítulo 3 versículo 3 en adelante dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos con los otros. Pero cuando nos salvó, ojo, pero cuando nos salvó, aquí ya enfatiza y hace un cambio. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí queda completamente claro, nos salvó, dice la Escritura, y esto es un presente continuo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ni vamos a estar nosotros manteniendo nuestra salvación, porque el que es salvo, el que es regenerado, practica lo que viene siendo los frutos del Espíritu. Las consecuencias de una persona salva es hacer las obras y obedecer los mandamientos de Cristo. Yo no obedezco los mandamientos de Cristo para ver si soy salvo. No, yo obedezco porque ya soy salvo. Esa es la naturaleza, esa es la regeneración, esa es la metanoia, es el cambio de mente que Dios hace en la vida del creyente, del verdadero creyente, y no el falso creyente que están injertados y que están infiltrados dentro de lo que viene siendo la iglesia. Y ahora Jesucristo dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es importante enfatizar, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros, todo lo que nosotros hacemos, que no negamos, ojo, que una persona viva en una hipergracia, que puede estar pecando, que puede estar haciendo lo que quiera. Eso no es el evangelio. Eso no es obviamente la actitud de un hijo de Dios regenerado. Esto lo que dice la Escritura, que nosotros somos salvos y las consecuencias de dicha salvación son obviamente estas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras ya han sido preparadas incluso de Dios mismo. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y justamente dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y cuando vemos esto, es una oración accensum, donde habla que la gracia, lo que es la fe y la salvación, proviene de Dios y no proviene del hombre. Así que es importante enfatizar, estimados hermanos, que la seguridad de salvación está porque nosotros no podemos perseverar por nuestra propia cuenta, sino que es Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Adelante, estimado hermano. Muy bien, justamente el mismo tiempo, 15 minutos y 15. Muchas gracias. Muy bien, voy a tener 10 minutos para refutar lo que él argumentó. Comienzo en 3, 2, 1. Muy bien, el hermano Carlos comienza su argumentación diciendo que la salvación no se pierde, que desde el cronos, desde la eternidad, esto ya está concebido. O sea que si fuiste salvo, es porque eres salvo. Muy bien, yo me pregunto, si realmente no hay un peligro de perder la salvación, ¿por qué hay tantas advertencias en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si no existe la más mínima posibilidad de perder este regalo, ¿por qué dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no existe la más mínima posibilidad de apostatar, ¿por qué Santiago dice en Santiago 3:3? Hermanos,
Santiago 3:1, no os hagáis muchos maestros de vosotros mismos, porque recibiréis mayor condenación. Pero yo por enseñar voy a ser condenado. De ninguna manera, sino lo que estoy enseñando. Si estoy enseñando herejía, si estoy enseñando doctrina que no es conforme al evangelio, entonces, en primer lugar, yo soy condenado. Y los que me oyen van a ser condenados. Tiene sentido lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Muy bien, ahora me menciona Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, muy bien, ya sabía que este pasaje no iba a faltar el día de hoy. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, vamos al 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo entiendo yo este pasaje? Muy sencillo, yo lo entiendo con Primera de Pedro, capítulo 2. Dice que nos escogió. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así el apóstol Pedro. Dice así, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En la presencia, o sea, la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo. Aquellos que obedecieron a la fe y se mantenieron firmes en Cristo fueron predestinados para vida eterna. Y Dios en su omnisciencia sabía perfectamente a aquellos que nunca iban a aceptar el evangelio y aquellos que iban a apostatar del evangelio fueron predestinados para condenación. Pero me llama la atención el versículo 30. El versículo 30, porque va a haber una contrarrefutación, él tendría que explicarnos. A los que predestinó, a estos también llamó. Subraya la palabra llamó, subráyelo. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Subrayen, llamó. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Escuche. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ya sabe usted el contexto, les dio poder y autoridad. Pero dentro de estos 12 estaba Judas. ¿Qué pasó con ese llamamiento? ¿Qué pasó? O, a menos que pensemos que en algunos lados los llamamientos de Cristo son más fuertes y en otros lados el llamamiento no es fuerte, como dicen mis amigos católicos. Cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, ahí su palabra tenía más poder. Y cuando dijo, yo soy la puerta, no, ahí como que tenía un poco de debilidad. No, en todo momento y en todo lugar, las palabras de Cristo tenían el mismo peso y tenían la misma autoridad. ¿Qué pasó con este llamado? ¿Acaso no llamó a Pedro? ¿Acaso no llamó a Judas? ¿Acaso no llamó también al otro Judas? ¿Acaso no llamó a Jacobo? Pero también llamó a Judas. ¿Qué pasó con este llamamiento? Si tomamos literalmente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que llamó, también a estos predestinó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el llamamiento de Judas? Bueno, ya sabemos la historia. Por eso tenemos la seguridad y estamos convencidos que se puede perder. Muy bien, como el tiempo es corto, Primera de Corintios 1:8 me llamó la atención. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, si Pablo aquí está diciendo que estamos seguros, el cual os confirmará hasta el fin. Repito. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si en Primera de Corintios 1:8 Pablo me está diciendo tranquilo que hay seguridad de salvación. Relajado, que no pasa nada, eres salvo.
y no hay la más mínima posibilidad de que la pierdas. Porque Pablo me dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y todos los pasajes que el hermano Carlos dio, que aparentemente nos está garantizando una salvación segura, si esto fuera verdad, entonces, ¿por qué en Hebreos? Yo creo, esto es nada más una conclusión mía, que Hebreos, gran parte de ello, Pablo lo escribió. Y yo creo que en Hebreos capítulo 2 es Pablo que escribió. Dice Pablo, dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estoy seguro que Pablo es el escritor del capítulo 2, porque tiene mucha similitud. Entonces, si Pablo me dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, que tranquilo, fresco, hay seguridad de salvación, no pasa nada, ¿por qué me dice en Hebreos capítulo 2 que debo de cuidar esa salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O a menos que el argumento sea que ese descuidar es rechazar el evangelio. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre rechazar y descuidar. No soy experto en gramática, no soy experto en esto, pero en mi poco conocimiento de gramática entiendo que descuidar y rechazar son cosas totalmente distintas. Porque el argumento que yo he escuchado es que estos no es un descuido, sino es un rechazo a la salvación. Muy bien. Y dice Judas 1:24, ¿sí? Me encanta Judas 1:24. Escuche lo que dice Judas 1:24. Vamos a ver rapidito, porque mire, aquí con nosotros el tiempo vuela. Tal vez para usted se le hace muy extenso, pero para nosotros vuela. Dice Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, yo digo amén. Amén. ¿Cuál fue mi primer pasaje que yo di cuando entré? Capítulo 15 de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta promesa es para aquellos que permanecen en Cristo. Y muchos pasajes más sobre la importancia de permanecer en Cristo. ¿Nos llevamos nosotros una gloria? De ninguna manera. ¿Creen los hermanos que nosotros que postulamos que la salvación se pierde, que nosotros estamos predicando una salvación por meritocracia, por obras, como lo dijo el hermano Carlos muchas veces? No. Aquí nadie se gloría. ¿Quién dejó la oración? Cristo. Eso no es algo que yo me inventé. Oren para que no caigan en tentación. Además de eso, nos dejó su Santo Espíritu. ¿Qué mérito tengo yo? Su Santo Espíritu que está en mí, cuando yo fallo, cuando me equivoco, su Santo Espíritu me redarguye. ¿Qué mérito me estoy llevando yo? Me ha dejado su bendita palabra y la tengo que estudiar y leer como Jesucristo me enseñó, escudriñar las Escrituras. La palabra me la dio Cristo. ¿Qué mérito me estoy llevando yo? ¿Qué meritocracia me estoy llevando yo si todos los medios para mantenerme en Cristo, Él me la ha dejado? Solo que yo también tengo que hacer mi esfuerzo, porque dice la Biblia, esfuérzate. ¿Acaso no le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate, hijo mío, echa mano de la vida eterna? ¿Acaso Dios no le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? No nos llevamos ninguna meritocracia. Gracias, me pasé 9 segundos. Adelante. Muy bien. Voy a organizando aquí cómo hacer. Ok, son 10 minutos, ¿verdad? Ok, perfecto, muy bien. Buena exposición de estimado hermano Diego. Él presentó a Juan capítulo 15, versículo 1, obviamente hablando sobre el contexto de los pámpanos, ¿no? Y hablando justamente de que estos serían quemados, ¿no? Obviamente de una interpretación de la postura sinergista, ¿no? Con todo el respeto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el contexto, ¿no? En base al contexto nosotros nos vamos a poder dar cuenta de muchas cosas. Porque cuando llegamos nosotros al versículo 15, y bueno, desde el 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dice Cristo.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para la honra y la gloria de nuestro Dios, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os se los dé. Esto es lo que mando, que améis los unos con los otros. Eso es importante ver en base a lo que viene siendo su propio contexto. ¿Por qué? Porque justamente los hijos de Dios son aquellos que Dios ha escogido y no nosotros a Él. Y Él nos ha puesto para que tengamos frutos y estos frutos obviamente permanezcan en aquellos que tienen la simiente de Cristo. Por ende, nosotros que tenemos la simiente de Cristo no seremos quemados, no seremos cortados, sino que tendremos obviamente ese fruto que permanecerá en nosotros porque nosotros realmente somos de Cristo, ¿verdad? Ahora, él recurrió a 1 Timoteo capítulo 4, versículo pues 1 y 2, ¿no? Justamente cuando habla de que escucharán espíritus engañadores y muchos apostatarán. Y yo le digo amén, claramente. ¿Por qué? Porque estos tipos, estas personas, estos que están de falsos creyentes, lo que no se ha entendido aún es que ellos no son creyentes genuinos, no son cristianos, no son hijos de Dios, no son salvos y no son regenerados. Porque en el griego la palabra afistemi es la misma palabra que está en Lucas capítulo 8, versículo 13, que dice, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se van. La pregunta es, estas personas que son falsos maestros, estas personas que apostatan, ¿son hijos de Dios y son salvos sin tener raíces? ¿Qué opinan, hermanos? Porque aquí, mi estimado hermano Diego, con el respeto que él se merece, me tiene a estas personas que no tienen raíces, las tiene salvas, hermanos. Por eso es importante estudiar las escrituras en base a su propio contexto desde una exégesis correcta. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que viene siendo las escrituras, él recurrió a Mateo capítulo 24 cuando habla de los falsos maestros, falsos apóstoles, Cristos y todo esto, claro, pero está algo importante enfatizar. Mateo capítulo 24 no es un capítulo soterológico o salvífico, es escatológico. Es escatológico, no es soterológico. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Fácil. En el versículo 3 dice las señales antes del fin, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras, y porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos y todo esto. Sin embargo, en el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando usan Mateo 24 que dice el que persevere hasta el fin este será salvo, está hablando de la tribulación, no está hablando de la salvación. Por eso es importante enfatizar que cuando agarran un texto es importante ver el contexto de lo que se está hablando. Ahora, cuando yo estoy escuchando todo lo que viene siendo los versículos, él me citó Filipenses capítulo 2, versículo 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación.
Ojo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ojo, ocupaos. No dice que lo van a perder. No. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. ¿Ya ven? Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja solos. Dios es el que sigue adelante. Dios es el que está agarrándote de la mano y te está protegiendo porque tienes la simiente de Cristo y eres su hijo, y Él no va a permitir que vengan burladores a engañar, a burladores a tratar de desviarte, porque Él te cuida, Él te protege. Entonces, y esto no solamente lo vemos desde una perspectiva, sinceramente, ¿cómo lo dirías? Eclesiástica, sino lo vemos de todos los ámbitos, de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque justamente esto habla de lo que pasó en lo que viene siendo en los Gálatas. También pasó que habían falsos maestros introducidos con los Gálatas que querían ellos también, ellos dividir, porque querían imponer el rito de la circuncisión y los ritos, porque querían volver, pero no eran creyentes genuinos. Y esto no me alcanzaría el tiempo, porque la Escritura dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de esto que los llamó la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente, no caiga otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o aún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y aquí dicen ellos, ya ves, se incluyó el escritor, y esto quiere decir que hasta el apóstol Pablo pudo haber perdido su salvación, pero no. Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Imposible que Pablo pensara que se podría perder la salvación con esta declaración tan clara, tan clara. Ok, y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto es que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para deducirnos a la esclavitud. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Pablo les dice, falsos hermanos que entraron a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí hay dos grupos, los falsos hermanos y los verdaderos creyentes genuinos. Y aquí tenemos que enfatizar, hermanos, no mezclemos, no hagamos una mezcolanza. Hay verdaderos y hay falsos, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque tengo un texto que yo les puedo demostrar que estos tales son hijos del diablo y no son hijos de Dios. Con eso lo dejo para no abusar del tiempo, estimado hermano. Adelante. Todavía le queda un minuto. Muy bien, lo deja así, está bien. Voy a tomar 5 minutos para contrarrefutar lo que él dijo. Muy bien, comienzo en 3, 2, 1. Muy bien, dijo una palabra que yo cada día aprendo palabras nuevas. Dice sinergista. No tengo la menor idea y no voy a invertir mi tiempo ahorita en averiguar qué significa esa palabra sinergista. Jamás en mi vida he leído un libro de algún autor sinergista. Toda mi doctrina, lo he dicho muchas veces, lo baso 100% en la palabra de Dios, no en lo que un teólogo haya dicho, no lo que un teólogo haya afirmado en un libro, no. Es como me pasó antier que debatí el rapto de la iglesia y también aprendí, dice que fue John Lenny, algo así. John Lenny inventó el rapto. Yo le decía a la persona con quien debatí, en mi vida he leído un libro de John no sé qué. Lo mismo con esto del sinergismo. Muy bien. Algo que me llama la atención de Filipenses 2:12. ¿Qué entienden ustedes a los 840 que tengo acá? ¿Qué entienden ustedes por la palabra ocupar? O sea, si la salvación está segura,
por qué me debo de ocupar. Ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si yo estoy estudiando, debo de ocuparme en el estudio porque puedo correr el peligro de no ganar ese año. Si el año está garantizado de ganar, si me dijeran a mí en enero, no se preocupe, don Diego, usted su año ya lo ganó, yo ni siquiera me preocuparía en estudiar, en llegar a las clases, porque ya me dijeron que voy a ganar. ¿Por qué? Me dice Pablo, ocúpate en tu salvación con... ¿Por qué pone esta frase? Con temor y temblor. ¿Por qué? Con temor y temblor, porque es lo más precioso que tenemos. Y si perdemos este regalo, lo habremos perdido absolutamente todo, todo. Muy bien. Y aquí me llama la atención, porque él lo vuelve a mencionar, de 1 Timoteo 4:1. Pero preguntémonos otra vez, ¿puede alguien apostatar de la fe? El griego dice afistemi. Esa palabra afistemi dice apartarse. Dice ¿cuál la otra definición que da? Dice que apartarse, desertar. ¿Qué entiende usted por la palabra desertar? Por ejemplo, muchos que prestan su servicio en el ejército desertan y se van con los carteles. Se van en otro lado. Eso es desertar. Esa es la conclusión de afistemi. Pero de hecho, no quiero entrar mucho porque de hecho esa va a ser mi primera pregunta aquí. Por eso no quiero profundizar mucho. Mi primera pregunta de hecho va a ser aquí de 1 Timoteo 4. Muy bien. Luego me menciona de Gálatas aquí en su refutación. Gálatas. Permíteme un segundo, me llegó el rompecabezas, por favor. Un segundo. ¡Pum! Ya se fue. Muy bien. Gálatas, mi estimado Carlos. Fíjese que Gálatas nos da la razón que existe la posibilidad de caer de la gracia. ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Lea usted todos los capítulos, son 6 capítulos. Ahí lo que estaba pasando, y lo va a entender con el capítulo 15 de Hechos. Mire, primero lea capítulo 15 de Hechos, dice que muchos que venían de Judea comenzaron a enseñar a aquellos gentiles que abrazaban la fe en el evangelio, y si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Entonces comenzaron a predicar eso, que era necesario circuncidarse. Y Pablo dice, ustedes que comenzaron por la carne, ustedes que comenzaron, por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. ¿Cuál carne? De la circuncisión. Y en el capítulo 5 dice, os digo que aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y dice que aquel que se circuncidó, dice que de Cristo se desligó y de la gracia habéis caído. Cuando usted me trae Gálatas, a mí me da más la razón. A nosotros los que creemos que existe una posibilidad de caer de la gracia. Porque dice explícitamente en el capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice explícitamente, de la gracia habéis caído. ¿Puedo yo? Vamos a creer que yo estoy acá en una pared. ¿Puedo yo caer de esa pared si nunca estoy arriba de la pared? Imposible. ¿Puedo caer yo si nunca estuve ahí? Imposible. De la gracia habéis caído. Entonces, sí existe. Gracias. Se fue a los 5 minutos. Increíble. Oye, adelante. Lo que pasa, hermano, que hablo un poco lento y sí es cierto, se va rápido el tiempo así, pues, para poder argumentar. Ok, hermano, me encanta esta manera de dialogar, de debatir con respeto y decoro. Eso me gusta, me gusta. Muy bien, usted me indica, hermano, cuando... ¿Ya? Listo, perfecto. Vamos a abordar lo que viene siendo Gálatas capítulo 5, versículo 4, que justamente habla que dice que se desligan de Cristo, ¿no? De la gracia habéis caído, ¿no? Eso es un texto que saca mucho, ¿no? Pero vamos a utilizar como obedeciendo, haciéndole caso a mi hermano, todo el contexto de Gálatas. Dice Gálatas capítulo 1 al 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya ve? Estos, los falsos creyentes, quieren pervertir y perturban el evangelio de Cristo. Mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sean anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean anatemas, dos grupos, falsos y creyentes genuinos. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo enfatiza su seguridad de salvación y a todos los creyentes y creyentes genuinos. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es imposible que Pablo piense que se pierde la salvación, todo lo contrario, pues él dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, Gálatas capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y estos a pesar de que los falsos hermanos introducidos escondidas. Vean cómo lo reconoce el apóstol Pablo. Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser creyentes genuinos? Gloria a Dios, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Clarito, son intrusos, infiltrados, no son creyentes genuinos que querían desviar a los verdaderos creyentes en consonancia con primera de Juan capítulo 2 versículo 19, que salen porque no son de nosotros. Es algo maravilloso lo que el apóstol Pablo los identifica de la naturaleza que son. No son de la naturaleza de Cristo, son de la naturaleza obviamente caída. Ellos no creen realmente, no creían en Jesucristo. Ellos lo que enfatiza justamente Gálatas capítulo 5 versículo 4 habla del pacto, no está hablando realmente de la salvación como lo ven prácticamente la postura. Y aclaro, sinergista quiere decir que los que creen que la salvación se pierde. No es ninguna ofensa. Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo pensar que se pierde la salvación si Cristo vive con los creyentes genuinos? ¿Acaso Pablo va a pensar que la salvación se pierde cuando dice que Cristo vive en él y en los creyentes genuinos? Es imposible, estimados hermanos. Dice la Escritura que tiempo, cuando dice que habla de tiempo, cuando habéis caído de la gracia y te habéis desligado, habla de un tiempo pasado. Pregunta, ¿cómo se formará Cristo en ellos, como dice Pablo, si ya cayeron de la gracia, como dice Gálatas capítulo 4? ¿Cómo se formará Cristo en ellos cuando estos ya cayeron de la gracia y se desligaron en tiempos pasados? Es imposible, pues. Gálatas capítulo 4, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servís a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardados los días, los meses, los tiempos, los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Pablo teme que se dejen mover por estos falsos creyentes y maestros. Si lo hacen, es que no han tenido una fe genuina en Cristo Jesús. Esto es el contexto general de la carta de los Gálatas. Entonces, hermanos, yo creo que queda completamente claro que ni por acá se le pasó al apóstol Pablo pensar que la salvación se perdía. Adelante. Muy bien. Ahora vienen las 3 preguntas que este diálogo es un diálogo tranquilo, ¿okay? Tranquilo, relajado. Como yo digo, yo considero a mi hermano Carlos hermano. Ahora los que hacen apología del pecado, que me disculpen, pero esos no son mis hermanos, los que hacen apología del pecado. Pero todos aquellos que creen que un verdadero hijo de Dios
tiene que dar buenos frutos, como él ya lo expuso, ¿verdad? Muy bien, no hay problema. Comenzamos. ¿Está listo, hermano Carlos? Muy bien, comenzamos. Voy con mi primera pregunta. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. A mí me gusta preguntarle al texto, así baso yo mis preguntas. Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Muy bien, pregunta al texto. ¿Puede usted probar que esa palabra apostatar es sinónimo de no creyentes con el griego, la palabra afistemi? ¿Puede usted probar que apostatar es no ser creyentes? Porque usted en todo esta noche, usted ha dicho que lo está asociando con la parábola de la semilla. Uno cayó en buena tierra, otro en pedregales, otro en las piedras, otros que no tenían raíz, etcétera, etcétera. Pruébenos entonces, hermano Carlos, por favor, que esa palabra apostatar es no creer. Lo escuchamos. 3 minutos. Amén, estimado hermano. Claro que sí. Dice el texto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, esto es importante entender. Claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, importante enfatizar que ellos no son creyentes genuinos. Están dentro de y son creyentes, pero con una fe superficial y no una fe salvífica. Porque si fuese así, en Lucas capítulo 8, versículo 13, y esta va a ser mi pregunta que sigue, quiero yo preguntarle a mi estimado hermano, si para él los que están en el versículo 1 de capítulo 4 de 1 Timoteo, dice que estos son salvos y estos son creyentes y estos son regenerados, pregunta, si este verbo afistemi que se aplica en Lucas capítulo 8 versículo 13 dice que no tienen raíz, entonces mi estimado hermano Diego me tiene que decir a mí que los salvos son salvos sin tener raíz. Por eso es que nosotros podemos tener la seguridad de que ellos no son creyentes genuinos, porque el que es de Dios, a Dios oye, y el que es del diablo, a su padre oye, dice la Escritura. Si ellos escuchan espíritus engañadores y terminan apostatando, pues ellos escuchan realmente al que es su padre, el diablo, pero nosotros escuchamos a nuestro Padre Celestial, eterno, para la honra y su gloria de nuestro Dios Trino, y por ende nosotros podemos decir que tenemos raíz y tenemos la simiente de Cristo. Adelante, estimado hermano. Está muteado. Ok. Se tomó solamente 1 minuto con 49 segundos. Muy bien. Voy a argumentar. Hoy vengo bien tranquilo, no vengo así agresivo, hablando en el sentido de debatir, ¿va? Muy bien. Mi pregunta para el hermano Carlos fue si él podía probar que esa palabra afistemi también quiere decir no creyente, pero fíjese que no. Vaya usted, ya les he dicho que descarguen su interlineal griego, descárguenlo. La palabra afistemi dice apartaba, apartado, apartan, alejarnos, desistir, desertar, apartar, apostatar. Por ninguna parte dice la definición de apostatar no creyente. El pasaje no dice eso. No dice el pasaje que no eran creyentes, que no tenían raíz, que nunca creyeron. No dice el pasaje. El pasaje dice claramente, apostatarán de la fe. Como yo le probé en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que hubieron falsos maestros, hubieron falsos profetas en el pasado, como lo habrá también entre ustedes. Dice, aún, ojo, hermano Carlos, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo está eso? Negarán al Señor que los rescató. O sea, que estuve un tiempo dentro del reino, dentro del redil. ¿Por qué se me reprocha algo
Por ejemplo, a mí los católicos no me pueden reprochar de apóstata porque yo nunca fui católico, jamás he sido católico en toda mi vida. Le pregunto a usted, ¿podrán decirme los católicos a mí apóstata? Usted dirá, no, hermano Diego, porque nunca he sido católico, nunca he sido católico. Entonces, ¿por qué Pedro dice, aún negarán al Señor que los rescató? Y voy a ser fuerte con esto. ¿Acaso no vemos el día de hoy, hermano Carlos, muchos que eran evangélicos, ahora ya se fueron detrás del judaísmo? Usted hace su en vivo, yo hago mi en vivo y suben. Y el cuarto mandamiento, bla, bla. Uno dice, pero antes eran pentecostales, eran de la Asamblea de Dios, eran de la iglesia presbiteriana. Se fueron. Entonces, por eso dice, apostatarán de la fe. De la fe. En ninguna parte dice que no tenían raíz, que no eran creyentes. No dices el pasaje. Gracias. Ahora viene con su primera pregunta. Sí, así es, mi hermano. Excelente, hermano. Muy bien. Ok. Vamos a buscar. Muy bien. Ya que estamos nosotros hablando de... Bueno, voy a poner el texto para que lo pueda escuchar. En Lucas capítulo 8, versículo 13. Vamos a ir allá. No. Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice así. Usando la misma palabra que usted leyó desde el griego, la palabra fistemi, que habla apartarse de, apostatar, obviamente, salirse, dice el texto, los que sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pregunta al texto. Estos que habla en Lucas capítulo 8, versículo 13, los que se apartan son salvos sin tener raíz, ¿sí o no? ¿Y por qué? Gracias. Muy bien. Sí. La respuesta es sí. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Muy bien. Le voy a responder con segunda, porque a mí me gusta responder con Biblia. Le voy a responder con primera de Pedro 2:2. Escuche, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué Cristo dice, permanezcan en mí? Den frutos. O sea, los frutos son para eso, para ir creciendo. ¿Qué hacemos con primera de Pedro 2:2? Usted tendrá que refutar este pasaje. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, estos que no tenían raíz, porque tampoco se esmeraron, tampoco hicieron su esfuerzo, bueno, porque creen que todo lo va a hacer Dios, y Dios nos ha dejado también a nosotros responsabilidad. El Señor Jesucristo, no, o Dios Todopoderoso, yo no creo que creó títeres. Él nos ha dejado los medios para que crezcáis para salvación. Entonces, estos que llegó, ahí mismo le dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque no asentaron sus raíces, no se someten en oración. El mismo Cristo te dice en Mateo 26:41, vela y ora para que no entres en tentación. Viene la prueba, viene la tentación, viene la lucha, viene la enfermedad, viene el chisme, viene la calumnia. Y si la persona no está enraizado, si la persona no está cimentado en la fe, entonces se aparta. Esa es mi respuesta, hermano. Muy bien, perfecto. Bueno, la pregunta fue simple, ¿no? Si los que se apartan son salvos sin tener raíz, él dijo que sí. O sea, él tiene a salvos sin raíz. Y él dice que porque no tienen una comunión con Dios y que porque no estudian y muchas cosas más, por eso ellos no se enraizan a ellos mismos.
Pero lo que no sabe, mi estimado hermano, que la raíz no los produce el hombre, lo produce Cristo. Cristo lo produce y Él tiene salvo sin tener raíces, tiene regenerado sin tener raíces. ¿Dónde hemos visto eso en Escritura, estimados hermanos? ¿Dónde hemos visto tal cosa? Porque la raíz del linaje de David es Jesucristo. ¿Cómo yo puedo decir es que yo soy el que me voy a enraizar cuando nosotros somos ramas injertadas? Dios mío. Entonces tenemos que ver aquí que para no ser inconsistente con su doctrina, tuvo que negar el texto, mi estimado hermano Diego, porque su contestación debe haber dicho, es imposible que una persona que sea salva, es imposible que una persona sea salva, no tenga raíz, porque eso es el pensamiento escritural. Pero al pensar de que una persona es salva sin tener raíz, justamente eso demuestra que él quiere ser consistente con su doctrina, pero las escrituras obviamente nos enseñan un panorama completamente diferente. Yo creo que a la luz de las escrituras nos enseña la Biblia que todo aquel que es hijo de Dios, ojo, oye la voz de su pastor y por ende está conectado a su pastor, está conectado a Cristo y es imposible que no pueda tener raíz porque la raíz es Jesucristo. Adelante. Muy bien. Abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 9 y el contexto comienza desde el 24. Pablo está colocando a los atletas como ejemplo, que los atletas tienen que luchar legítimamente para obtener una corona. Pero dice que esa corona es corruptible, pero la que nosotros estamos persiguiendo es una incorruptible. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 9, versículo... Mi pregunta va a estar en el 27. Ya le di el contexto y yo creo que usted está familiarizado con este pasaje. Muy bien, dice el pasaje, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pregunta, ahora sí es un sí o no. ¿De qué tenía temor Pablo de ser eliminado? Esa corona que menciona Pablo, ¿es la corona de la vida eterna, o sea, la salvación? Sí, no, ¿por qué? Dice Pablo... Repítame el texto, hermano, y la pregunta, por favor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. 27. El contexto está hablando de corona incorruptible. Esa corona incorruptible del cual Pablo dice, no vaya a ser que yo venga a ser eliminado. Esa corona incorruptible que Pablo decía que no quería perderlo y por supuesto no quería ser eliminado, es la corona de la vida eterna, sí, no, ¿por qué? Amén, perfecto, listo. Muy bien, cuando vemos obviamente que habla la palabra eliminado, desde el griego está hablando la palabra descalificado. No habla eliminado desde el griego, sino descalificado. ¿Por qué? Porque justamente Pablo está enfatizando su carrera ministerial. El contexto es ministerial y no soterológico, no salvífico, sino ministerial, porque él siempre aludía... Disculpe. Entonces, su respuesta es no, ¿verdad? No y argumenta. No es de la corona de la vida. Claro, que Era no un es, sí, no. que no es de la vida eterna, exacto. Ok. Gracias. Siga. No es de la vida eterna, ¿por qué? Porque está hablando obviamente en cuanto a las recompensas, porque está hablando en cuanto a lo que es el ministerio. Todo el capítulo está hablando ministerialmente y no soterológicamente o salvíficamente, porque Pablo lo que está enfatizando que yo he recibido por gracia lo que viene siendo el evangelio y yo por gracia no puedo cobrar por lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, es importante entender que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y esto lo tenemos en el contexto de 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo justamente lo enfatiza, ¿no? Que él está esperando la corona incorruptible de justicia del Dios justo, pero no está enfatizando la salvación, no está enfatizando más
que lo ministerial, porque en cuanto a lo ministerial, usted, hermano Diego, que es evangelista o pastor, puede ser eliminado como ministro de la Iglesia de Dios. Y yo también puedo ser eliminado como ministro de la Iglesia de Dios, pero no necesariamente está hablando de la salvación, sino en cuanto al ministerio, y es lo que enfatiza el apóstol Pablo. Ahora tendría que demostrarme en su refutación que no inferencie en el texto y me diga que sí está hablando de la salvación de la vida eterna, porque si está enfatizando de la salvación de la vida eterna, es justamente en cuanto a lo que es el apóstol Pablo, perdón, está enfatizando justamente en ello cuando habla que es descalificado y no es eliminado. Y es importante verlo desde el interlineal. Y yo creo que usted ya lo ha visto, estimado hermano. Adelante. Muy bien, voy. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. Ahorita le voy a probar que cuando menciona corona es de la vida eterna, por supuesto. Muy bien, primer pasaje le voy a probar, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, a menos que me diga también que Santiago 1:12 no es la corona de vida, a menos que me diga, no hermano, eso no es corona de vida. Entonces, ¿qué corona será? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A menos que me diga también que esta corona de la vida de Apocalipsis 2:10 no es corona de vida. Bueno, entonces yo diré, bueno, no es la corona de la vida, pero aquí me está diciendo claramente que es la corona de la vida. Y Pablo dice, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Usted dice eliminado, descalificado del ministerio. En verdad, Pablo estaba preocupado por el ministerio. Muy bien. Pablo en una ocasión dijo, los que eran apóstoles en el pasado, ¿qué me importa lo que fueron antes? ¿De quién estaba preocupado Pablo para que, vamos a creer que era el ministerio? ¿De quién estaba preocupado? ¿De los apóstoles mayores? Pablo le decía, lo que habían sido antes en el pasado, nada me importa. ¿De quién estaba preocupado Pablo si esto fuera así? De nadie. Pablo era un hombre tremendo. Incluso reprendió a Pedro en Gálatas capítulo 2, creo 3. Imagínense, lo reprendió. ¿Cree usted que Pablo estaba preocupado por eso? De que los apóstoles mayores, por decir así mayores, lo iban a descalificar. O los propios hermanos que él evangelizó, las iglesias que él fundó, ellos mismos lo iban a descalificar. No, Pablo no estaba preocupado de eso. Estaba preocupado de la salvación, como él mismo enseña en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gracias. Ahora viene con su segunda pregunta. Ay, me lo puso bien difícil. Ya no sé qué preguntarle con lo que acabo de afirmar, estimado hermano, pero bueno. Vamos a ver, pues, le voy a hacer una pregunta para enfatizar el contexto, ¿no? General. En Juan capítulo 6, vámonos a Juan capítulo 6, versículo 38 y 39. Dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo le resucite en el día postrero. Pregunta,
¿Cristo cumple con la voluntad del Padre y no pierde ninguna de sus ovejas? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. Y sí, me la puso muy fácil, muy facilito. Sí, la respuesta es sí, sí, sí. Cristo cumple la voluntad del Padre y Cristo no va a perder a nadie, a nadie. Como le respondí a un hermano que también dialogué con él, si a Cristo se le escapa uno de la mano, él sería un mal pastor, un mal pastor. Y es evidente que Cristo no es un mal pastor. Muy bien, la respuesta se lo voy a dar allí mismo, solo que en el capítulo 66. Escuche lo que dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, a menos en su refutación me diga también que estos no tenían raíz, a menos que ahora me diga discípulos no eran discípulos. Le recuerdo que Jesús le llamaba discípulos y le llamaba ovejas a los que le seguían. Usted lo sabe muy bien. Por ejemplo, en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis verdaderos discípulos si tuviereis amor unos con otros. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy bien. Lo mismo que dice Juan 10:27, creo, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén, nadie. Pero aquel que se quiera ir de manera voluntaria, tampoco Cristo le va a retener. ¿Por qué Cristo no dijo, no se vayan, no se vayan? Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Aquella persona que por voluntad propia se quiere ir, Cristo tampoco lo va a detener. El diablo no puede sacar de las manos de Jesús a nadie, eso está clarísimo. Nadie es nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, eso está claro. Pero aquel que de manera voluntaria se quiere ir, recuerde que Jesús o Dios respeta nuestra decisión. Aquel que se quiere ir, que se vaya. Aquí está la prueba. 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos. Ahí no dice oyentes, ahí no dice judíos, porque cuando dice judíos, obviamente no los está incluyendo como parte de sus discípulos. Ahí dice discípulos. Si dijera muchos de los judíos, por ejemplo, el versículo anterior dice que muchos judíos se iban, judíos, oyentes, espectadores. Pero en cambio acá dice discípulos. Esa es mi respuesta. Sí. El Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre y nadie las arrebata de su mano, pero el que se quiere ir tampoco lo va a detener, como ya le probé con el 66. Adelante. Muy bien, perfecto. Con todo el debido respeto, porque es una persona muy respetuosa, nuestro estimado hermano Diego, me acaba de entregar el debate y él no se dio cuenta. Cuando él afirma en lo que él dijo, ¿no? Que Cristo cumple con la voluntad del Padre y no pierde ninguna de sus ovejas, él ya perdió el debate, ya lo entregó. Este debate ya está acabado. Este diálogo ya está acabado. Él acaba de reconocer que lo que habla Romanos capítulo 8, de aquellos que él llamó, que predestinó, que justificó, que glorificó, son aquellos que antes de la fundación del mundo Dios había elegido, que son sus ovejas, que son las suyas y que el Padre se los da. Dice que no va a perder ninguna. Él dice, sí, él no va a perder ninguna. Se acabó esto. Es muy sencillo, se acabó esto. ¿Por qué? Porque la escritura es tan hermosa que en la explicación que yo vi de mi estimado hermano, él dijo que Dios está viendo obviamente la reacción en cuanto a la presencia, lo que él no ha entendido, que Primera de Pedro justamente está hablando de la presencia del previo conocimiento del individuo y no obviamente de su fe. Pero como no lo ha estudiado del griego, por eso él piensa que está hablando de la fe. O sea, él piensa que el hombre deposita la fe en Dios y justamente en Dios, al depositar la fe, entonces Dios reacciona predestinándolo. Tiene un Dios contingente. Pero la escritura dice que él nos ha predestinado por su amor, por su soberanía. Y cuando habla de la presencia, habla de
el previo conocimiento del individuo, mas no de la fe, porque la fe lo da él mismo. Entonces, aquí lo que él acaba de contestar, porque se tomó un poco más de tiempo diciendo que Cristo no pierde ninguna de sus ovejas que el Padre le ha dado. Gloria sea al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Hoy se demostró la seguridad de salvación en este diálogo, debate, porque no pudo él, como en la primera pregunta, desviarla. Aquí ya lo demostró y queda completamente claro que Cristo no pierde ninguna de sus ovejas, y ahora él me va, en su argumentación me dijo, no, él no las pierde, pero yo sí me pierdo de su mano. Entonces sería un mal pastor, porque dice la Escritura que él nos sustenta con la diestra de su justicia. O sea, él dice que él nos sustenta y que no nos podemos perder. Entonces aquí él dice que yo me pierdo. Él no pierde sus ovejas, pero yo sí me pierdo. Y dice la Escritura que nada nos separa del amor de Cristo, ni lo porvenir, ni la muerte, ni absolutamente nada nos separa del amor de Cristo. Pero aquí enfatizan, el que me separo soy yo. Entonces, si tú te separas, te aplica Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de sus ovejas. Tan sencillo. Adelante, hermano. Muy bien. Como yo le digo a los con quienes platico y debato, hoy ni siquiera he sacado la segunda. Voy en primera y voy a seguir en primera. Hoy no he sacado ni segunda ni tercera, pero vamos a seguir ahí. Pregunta el texto. Vaya al 66, ahí mismo, Juan 6, 66. Pregunta el texto. La pregunta es esta. Dice el texto que discípulos volvieron atrás, sí, no, ¿por qué? Dice el texto, discípulos volvieron atrás, sí, no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Me entendió? Perdón. Juan 6, 66. Juan 6, 66. La pregunta es, ¿dice el texto sí o no que eran sus discípulos los que volvieron atrás y ya no andaban con él? Amén. Ya entendí la palabra. Sí, no, ok. Entendí la pregunta. Sí o no, estos discípulos lo abandonaron. Sí, se fueron, abandonaron, corrieron, pelaron gallo, como dicen en mi tierra. Sencillo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, gloria a Dios, el Hijo de Dios viviente. ¿Sabe qué pasa, hermano? No es lo mismo estar con Jesucristo a estar en Jesucristo. Tan sencillo. No es lo mismo estar con Jesucristo a estar en Jesucristo. Porque ciertamente, estimados hermanos, todo regenerado es creyente, pero no todo creyente es un regenerado. Por eso estas personas apostataron y se fueron, porque tienen esa naturaleza. Tienen esa naturaleza. Y lo que acabamos de ver hoy es justamente ello. Estas personas que abandonaron, yo lo voy a tener que citar lo que viene siendo el texto. Que es, aquí está el texto, dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces aquí, ¿qué enfatiza esto? La segunda cláusula del texto, que dice que
salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Así que si no permanecen, no eran de nosotros. Y aquí el problema está en que a pesar de que se les demuestra con lo que viene siendo el texto, ellos enfatizan que si eran de nosotros, que si eran salvos, y aparte de ello, no tenían raíces y eran salvos. Yo creo que la consistencia debe de estar descansada y todas nuestras palabras deben de estar descansadas en la escritura misma. Obviamente cuando vemos este tipo de advertencias, tenemos que entenderlo en su contexto, las retóricas y todo lo que habla para que nosotros podamos entender que desde el pensamiento del escritor no es tal cosa. Entonces es importante enfatizarlo porque estas personas que salieron justamente es porque no todos se fueron. Aunque Cristo los invitó, se quedaron realmente sus 12, aquellos que tenían la simiente de Cristo. Adelante, estimado. Muy bien. Por eso yo siempre digo en mis debates, yo nunca digo, ¿y usted entregó el debate? No, no digo nada porque pues no sé, en cualquier rato me salen con una pregunta como sucedió ahorita. Yo les bailo al son que me pongan. Fácil, he aprendido esto en estos diálogos. Y aquí, ¿por qué creen ustedes que cuando él me preguntó de Juan capítulo 6, versículo 40, y por qué él no abordó el 66, no lo abordó, siquiera tocó eso? Porque él sabe que este pasaje lo sepulta. Y por eso le hice la pregunta, para que él no diga, y entregó el debate. Aquí es todo lo contrario. Ahí dice discípulos. Ahí no dice eran de nosotros, pero no eran de nosotros. No dice eso el pasaje. Jesús no le dijo a sus apóstoles, miren, esos que se fueron es porque no eran de nosotros. ¿Dijo eso Cristo? No dijo eso. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todo aquel que se quiera ir. Si usted va al capítulo 24 de Josué, Josué le dice a Israel, muy bien, ahora ustedes tienen la libertad de escoger, de servir a los dioses que sus padres sirvieron allá en la tierra de Egipto o servir a Dios. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces esto se le conoce como la libre elección. La persona elige Dios, así como te da la oportunidad de ser salvo, se te predica el evangelio, se te predica las buenas nuevas y tú también pones de tu parte y permites que el Espíritu Santo te redarguya, permites que el Espíritu Santo ponga en ti fe, crees en el evangelio, pero también el día que te quieras ir, también eres libre, como pasó con Judas. Judas tomó la decisión. Libre elección. Claramente dice acá. Desde entonces, muchos de sus discípulos. Muy bien, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Pregunto, ¿le llamó Jesús discípulos a personas no salvas? ¿Le llamó Jesús discípulos a simples oyentes? Si el argumento es primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Dijo eso Jesús? Es que estos no eran de nosotros. No dijo nada Cristo de eso. Es inferencia. A eso se le conoce como inferencia. Muy bien, es verdad. Hay personas que están introducidas en el reino de Dios que no son creyentes, eso está verdad, pero yo no estoy tocando a eso, estoy tocando a los creyentes. Gracias, me pasé 13 segundos, así que tiene usted 13 segundos de crédito. Adelante. Okay. Su última pregunta. Sí, bueno, vamos a empezar a buscar. Juan 17:12. Vamos a preguntarle sobre Judita. Vamos con Judas. Y después vamos a empezar a buscar aquí. Entonces, ok. Según el texto de Juan, se me acaba de borrar.
Juan 17:12, que dice de esta manera, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablando de Judas. Pregunta el texto. ¿Judas estaba contado como uno de los salvos según el versículo, sí o no, que el Padre les dio? Adelante. Muy bien. Es que el texto no dice que si Judas estaba contado con los salvos, pero le voy a contestar un sí. ¿Por qué? Permítame. En primer lugar, ¿qué profecía se estaba cumpliendo ahí? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La gran pregunta del $1.000.000, ¿qué escritura se iba a cumplir? ¿Que Judas estaba predestinado para condenación? Porque usted tendrá que probar en su refutación de mi respuesta que hay un solo pasaje en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que había una profecía, que Judas estaba predestinado para condenación. No, la escritura que se tenía que cumplir ahí era que Judas traicionó al Señor, como dice el Salmos. Aún el que comía de mi pan, en quien confiaba, me traicionó. Levantó contra mí su calcañar. Esa era la escritura que se tenía que cumplir, la traición de Judas. No que Judas estaba predestinado para condenación. Bueno, lo tendrá que probar en su refutación. Pruebe usted desde Génesis hasta Mateo que había una profecía, que Judas estaba predestinado para condenación, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura, mi estimado? Aquí está. La escritura de el Salmos, capítulo 41, versículo 10. Aún mi amigo de paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, levantó contra mí su calcañar. Ahí está. Y luego, Salmos, bueno, esto ya es para Hechos, ya esto no califica para. Quería dar el Salmo 29, pero eso ya es para Hechos, cuando se escogió el sucesor de Judas. Entonces, la escritura que se cumplió no es que Judas estaba predestinado para salvación, sino para la traición. Gracias. Adelante. Muy bien, perfecto. Escuchamos bien. Quiero comportarme de la manera más educada y más respetuosa posible. Me está exigiendo un texto donde se profetice que estaba condenado para perdición o salvación Judas. No le basta las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que le dice esas palabras es Dios mismo a Judas. Pero él quiere el respaldo de otro profeta, de un profeta que él se lo diga, porque no bastan las palabras de Cristo. Mira lo que dice la escritura en Juan capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habría de entregar. ¿Quién lo entregó? Judas. Y el versículo 70 remata y dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 si uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y no solamente eso. ¿Sabe quién tiene ese calificativo en la Biblia aparte de Judas Iscariote? El hijo de perdición. El anticristo que vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Lo mismo que Cristo le dijo a Judas, eres el hijo de perdición. Su naturaleza era perdida.
no tenía un cambio de mente, una naturaleza, una metanoia, no tenía una regeneración, no era de Cristo, no tenía la simiente de Cristo. Por eso es importante entender que cuando hablamos de perdición, es una destinación a la condenación. Ahora, tendría que él decirme que era discípulo y que era salvo, pero le estaba robando a Cristo. Porque el problema de Judas no parte de la traición que hizo Cristo, sino que desde antes este era ladrón, este era mentiroso, este era engañador. Pero el problema aquí que tiene a Judas salvo, y por ende tendría que afirmarme que Pedro perdió su salvación temporalmente y después la volvió a recuperar, siendo inconsistente con su misma doctrina también, porque en Hebreos capítulo 4 sustenta que tendrían que volver a crucificar a Cristo, ¿verdad? Pero de ahí ellos tienen que, se pueden regenerar a cada rato. Justamente este tipo de cosas, cuando hablan de que Judas es salvo, cuando no lo era, cuando hablan de que Pedro se perdió y después la recuperó, siendo inconsistente con Hebreos capítulo 4, y también hablando de que los salvos y los regenerados no tienen raíces, Dios mío, estamos hablando de algo que estamos hablando, como yo se lo prometí al hermano Diego, de una eisegesis y no una exégesis correcta a los capítulos, a los versículos y a los libros, porque hace rato estamos hablando de que los discípulos, dice, pero es que eran discípulos. ¿Dónde dice que no eran salvos? Disculpa, aquí vemos algo. El mismo escritor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que es el mismo escritor de Juan, los dice que no eran de nosotros. O sea, no eran de nosotros aquellos que salieron. Y Cristo le dijo que si se querían ir, que se fueran también. Entonces, aquí estamos viendo que aquellos que dicen ser discípulos no necesariamente son regenerados. Vuelvo y repito esta frase, grave es esa frase que se aprende en la teología sistemática. Algo importante, todo regenerado es un creyente, pero no todo regenerado, no todo creyente es un regenerado. Es imposible pensar que en la iglesia visible todos son salvos y que si uno se va, pierde su salvación. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta con su mano poderosa y la diestra de su justicia para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos sigue santificando. Y es importante entender, no es lo mismo la justificación con la santificación, que se confunde mucho en estos temas, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Cada quien que saque su conclusión, como siempre yo digo, en cada diálogo. Cada quien que saque su conclusión. Muy bien, vamos a tomar 3 minutos para concluir lo del debate. Ahí la apreciación de cada uno. ¿Comienzo yo? Muy bien, me voy con este debate. Me quedo con Pablo, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 27, de que Pablo estaba muy preocupado por su ministerio. O sea, Pablo estaba muy preocupado de ser descalificado. No creo yo que Pablo esté tan preocupado por su ministerio. Ahí claramente se lo provee que la corona que menciona Pablo, una corona incorruptible, es la corona de la vida. A menos que pues creamos que la corona de la vida no es la salvación, que son las recompensas que se nos va a dar allá en el cielo. A menos que creamos eso, ¿no? Que esa corona de la vida que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 12 y en Apocalipsis 2:10, que esa corona de la vida son las recompensas que Dios nos va a dar en aquel día. No lo creo. La corona, cada vez que menciona corona o corona de la vida, es la salvación. Por eso Pablo decía, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, con todo respeto lo voy a decir, no por usted, no por usted, sino por aquellos que no dan frutos. Pregunta del millón, con esto cierro mi participación. ¿Serán salvos estas personas que dicen que no se pierde la salvación? ¿Cómo van a cuidar algo que no tienen? A lo mejor ni la tienen. ¿Vas a cuidar algo que no tienes? Porque realmente muchos que creen en seguridad de salvación, realmente deja mucho que pensar su manera de actuar, su obrar,
el testimonio que dan deja mucho que pensar. Entonces, les conviene creer en esta postura de que la salvación no se pierde. Les conviene porque aparentemente hay como una amnistía, como dice el apóstol Judas, que convierten la gracia del Señor en libertinaje. Entonces, ¿quién no quiere abrazar una doctrina así? Soy salvo y no existe la más mínima posibilidad de que la pierda. Entonces, hacen y deshacen, como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Hay algún pasaje en toda la Biblia que me vaya a condenar a mí por creer que puedo perder mi salvación y cuidarme y tratar la manera de ser lo más prudente en mi diario vivir delante de Dios? ¿Habrá algún pasaje que me condene a mí? ¿Será que el Señor Jesucristo en aquel día me diga, bueno, Diego, tú porque te cuidaste del pecado, porque te cuidaste del mundo, te vas de aquí fuera? En cambio, aquel que creía que la salvación era segura, andaba en bailes, en borracheras, en adulterios. Ah, no, como tú sí creíste en la seguridad de salvación, tú sí para adentro. Y este que se cuidó del mundo, fa afuera. ¿Habrá algún pasaje? Podrán probar, mis hermanos que creen en la seguridad de salvación, probar con un pasaje con nosotros que estamos siendo precavidos en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. En aquel día nos digan, fuera de aquí. Gracias. Me pasé 30 segundos. Adelante. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, me quedo con este debate, obviamente, con el respeto que se tuvo, ¿no? Obviamente los que creemos en la seguridad de la salvación, nosotros no creemos en que nosotros tenemos que vivir en la práctica de pecado, ¿no? Esto, o los que piensan así, de esta manera, ellos están hablando en base de un muñeco de paja que construyen de la doctrina bíblica, porque como hoy se ha podido demostrar, no se pudo refutar la seguridad de la salvación que tenemos nosotros en Cristo Jesús, y que la salvación no está en base a nuestras recompensas o a recompensas, porque no es un pago, sino es algo gratuito, es algo por gracia, un favor inmerecido. Y hoy obviamente se ha demostrado en base a lo que viene siendo las escrituras. Ahora, nosotros creemos obviamente que una persona puede caer en un pecado, sí, pero grande es el Señor que tenemos un buen abogado, un mediador, un intercesor, que poderoso es aquel, dice, que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos un intercesor, pero el problema de las personas que predican que la salvación se pierde, predican inseguridad en Cristo. Predican que tienen que tener la salvación y cuidarse, pero la pregunta es, ¿qué no pecan ellos todos los días? Por supuesto que sí. Pecan de una manera diaria y caen en pecados, pero ellos no creen en el sumo sacerdote, que es el intercesor. No creen en un abogado. Creen ellos obviamente en que sostienen la salvación en base a sus propias obras, y no obviamente tienen un descanso en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ya ven? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y aunque estén infiltrados y aunque estén dentro de lo que viene siendo la iglesia local, el término de decir perdió su salvación es incorrecto, porque aquellos que son salvos tienen la simiente de Cristo y por ende tienen la raíz que es Cristo, y obviamente no practican el pecado. Así que hoy glorifico a Dios. No hay ninguna jactancia en mi persona, en Diego, ni en ninguna persona más que en Dios, que su palabra fue la que prevaleció y demostró que todos los profetas, todos los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo hablaron que hay una seguridad de salvación y una promesa hecha por el Padre a cada uno de sus hijos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, yo les doy las gracias a todos los que están en el live de lo que viene siendo el hermano Diego.
Que Dios me los bendiga grandemente. Aunque podemos nosotros diferir en doctrina, no dejamos de ser hermanos en Cristo Jesús. No es una doctrina que nos separa, no es una doctrina fundamental, es periferal, y por ende yo les puedo decir a ustedes que tanto ustedes y tanto nosotros estamos creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo en una santificación progresiva. Y un dato más, porque en la publicidad se puso, no soy calvinista, no soy reformado, ¿no? Porque los que creemos en la seguridad de la salvación no somos reformados necesariamente, ¿no? Yo soy almiraldiano. Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano Diego, por este diálogo y debate. Muy bien, ¿Listo? ya para despedirnos, gracias por todos. Bueno, yo puse reformado, no sé, solo quiero preguntarle, ¿usted cree que existe el don de lenguas todavía? Sí, claro. Soy continuista. ¿Profecía? Sí, Ah, claro. bueno, entonces pido disculpas, porque yo le llamo reformados a los que niegan don de lenguas, don de profecías, lo niegan, entonces, ¿por qué se consideran reformados? Pero entonces, disculpe, entonces yo puse ese Sí. reformado, no, disculpen. Ok. Dios te bendiga, Bueno, hermana Carlos, Isabel. Te amo. Besos. Carlos, bendiciones, gracias, Bendiciones, ha sido un hermano. gusto y será hasta la próxima. Bendiciones. Listo, hermano. Bendiciones. Me retiro. Chao. Amén, amén. Listo, hermanos. Se terminó.